Mi nombre es Sofía Valdés, capitana de la Fuerza de Guerra Naval Especial Española. Y la noche que cambió mi vida comenzó con el sonido más frágil que puede existir en medio del caos, el llanto de un bebé entre la pólvora y el polvo. No había estrellas, solo humo. El aire olía a queroseno y tierra quemada. Estábamos desplegados en una misión humanitaria después de un bombardeo en un país del que apenas recuerdo el nombre. El alto mando había ordenado limpiar la zona, asistir a los heridos y evacuar a los supervivientes. Pero mientras mis hombres retiraban escombros, escuché aquel gemido agudo, distinto, débil, pero insistente. ¿Oís eso?, pregunté por radio. Nadie contestó, solo el crujido de las brasas y el silbido del viento. Seguí el sonido hasta un edificio derrumbado, lo que quedaba de una escuela. Las paredes estaban llenas de agujeros, los pupitres reducidos a astillas. Allí, bajo una viga retorcida, encontré un cuerpo diminuto envuelto en una chaqueta de vuelo, manchada de sangre y arena. El niño apenas respiraba, lloraba con un hilo de voz como si no creyera merecer aire. Lo tomé en brazos. Tenía la piel grisácea y los párpados temblaban. Al apartarle la tela del pecho, noté algo frío entre sus manos, una medalla de la Virgen del Carmen, la patrona de los marinos. En el reverso, grabadas con precisión militar, había coordenadas y las iniciales MR. «Tranquilo, pequeño, ya estás a salvo», le susurré, aunque ni yo me lo creía. Por radio pedí evacuación médica. La respuesta fue un silencio largo, luego una voz metálica. «Prioridad personal de la misión. No se permite extracción de civiles. Transfiera al centro local». Miré alrededor. No quedaba ni un alma viva, ni autoridades, ni médicos, ni ONG, solo polvo y ruinas. En teoría debía cumplir la orden, pero en la práctica, ¿a quién iba a entregar a ese niño? ¿A los fantasmas? Lo envolví mejor con la chaqueta y lo llevé al punto de reunión. Mis compañeros me miraron sin hablar. Sabían lo que significaba desobedecer, pero también sabían lo que significaba mirar hacia otro lado. «Capitana, si nos pillan», murmuró el sargento Ortega. «Entonces diré que el reglamento cambió». Mientras nadie miraba, contesté. Esa noche improvisamos una zona médica en lo que quedaba de un almacén. Mientras los sanitarios atendían a los heridos, yo limpié la cara del bebé con el agua de mi cantimplora. Tenía los ojos color miel abiertos, de par en par, sin llanto, ya solo expectación. Le hablé en español despacio, como si el tono bastara para darle calma. «Te llamaré Marina por la patrona que te colgaba del cuello», dije, aunque no sabía si era niña o niño. Durante 3 días nadie reclamó al bebé. Los informes oficiales hablaban de ningún superviviente infantil. Los helicópteros de evacuación seguían su ruta sin pararse. Y yo, cada vez que oía el rugido de sus motores, sentía que el suelo se me hundía. El 4.º día, un superior extranjero inspeccionó nuestra zona. «Capitana Valdés, ¿por qué mantiene aquí a un menor civil? No hay autoridad local para entregarlo». «Entonces déjelo. El ejército no cría huérfanos». «El mío lo hizo, señor», respondí sin pensarlo. Aquel hombre se marchó sin responder, dejando tras de sí olor a sudor y a miedo. En el silencio posterior, el bebé empezó a toser, y fue esa tos pequeña y tosuda la que decidió por mí. Firmé un informe falso, cambiando la descripción superviviente no identificado, traslado médico humanitario. No fue heroísmo, fue instinto, un instinto que me acompañaría toda la vida. Cuando el avión despegó rumbo a España, la criatura dormía sobre mi pecho, su respiración acompasada con el zumbido del motor. Miré la medalla ahora limpia, reflejando la luz rojiza del amanecer. Pensé en las coordenadas y en las iniciales. ¿Serían el nombre de la madre? ¿Un código militar? No lo sabía, pero algo dentro de mí me decía que aquel pequeño no había llegado a mis brazos por azar. Al aterrizar en la base de Rota,
El aire salado me llenó los pulmones. Los altavoces anunciaban rutina, pero yo traía conmigo un secreto. El comandante de operaciones me esperaba con gesto severo. Valdés, los papeles no cuadran. ¿Qué hace un bebé en su manifiesto de vuelo Humanidad, señor? Dije firme. Él suspiró cansado. Eso no figura en el reglamento. Pues debería. Esa noche sola, en la habitación del cuartel, recé sin saber por quién. Tal vez por mí, tal vez por la madre que nunca volvería. La criatura dormía en una cuna improvisada, un cajón de transporte con una manta. Le di mi propia medalla de la Virgen para que no se sintiera sola. Desde el pasillo, una enfermera comentó en voz baja: esa capitana se va a meter en un lío por un gesto bonito. Y pensé que los líos bonitos son los únicos que valen la pena. El bebé se movió en sueños apretando la medalla entre los dedos. Entonces lo supe, pasara lo que pasara, no permitiría que el mundo volviera a abandonarla. Aterrizamos en la base naval de Rota una madrugada fría de enero. El Atlántico rugía con esa voz grave que solo entienden los marinos viejos. Bajé del avión con la criatura en brazos, envuelta en la chaqueta militar, que aún conservaba olor a humo. Nadie preguntó nada al principio, todos estábamos demasiado cansados, pero las miradas lo decían todo. ¿Qué hace una oficial con un bebé en zona de operaciones? En el control médico, la enfermera me detuvo. Capitana, ¿dónde están los documentos del menor? No existen, respondí. Solo existe ella. La inscribieron como menor sin filiación conocida. En el formulario puse un nombre provisional, Marina. Durante los primeros días en tierra, las llamadas del Estado Mayor se convirtieron en una constante. Querían saber por qué había traído a una civil. Envié un informe de 20 páginas lleno de términos humanitarios, pero la frase que de verdad importaba era una sola: dejarla atrás habría sido deshonor. Mi padre, don Eusebio, me esperaba en su casa de Cádiz con la paciencia de quien ha visto demasiadas guerras. Suboficial retirado de la Armada, conocía cada norma, cada prohibición. Cuando me vio llegar con el bebé, su gesto se endureció. ¿Qué has hecho, Sofía? Lo que harías tú si oyeras llorar a un inocente entre las ruinas. Yo obedecería órdenes. Por eso el mundo necesita más desobedientes. El viejo soltó un bufido y se alejó hacia el patio, pero no sin antes mirar a Marina. Aquel hombre que nunca se había enternecido ante nadie bajó la voz. Tiene los ojos claros, como tu madre. Esa noche la niña durmió en una cuna improvisada en mi antiguo cuarto. El mar sonaba detrás de las ventanas. Entre sueño y sueño pensé en el peso de lo que había hecho. En España las misiones terminan, pero las decisiones te siguen a casa. Al día siguiente fui a la oficina de asuntos legales de la Armada. Me atendió el comandante Javier Roldán, un hombre de traje azul y sonrisa profesional. Capitana Valdés, dijo, revisando mis papeles, esto es un problema delicado. Usted ha actuado movida por la compasión, pero ha traído un ser humano sin documentación, sin pasaporte y sin autorización de entrada. Entonces, haga los documentos. No depende de mí. ¿De quién depende? De nadie que quiera meterse en líos. Roldán me propuso entregar a Marina a una ONG colaboradora del ministerio. Me dio un número y una dirección, pero al llegar encontré una nave semivacía con un cartel descolorido. Nadie supo darme razón de la organización. Algo no cuadraba. Volví a Caritas Diocesana en el barrio de La Viña. Allí me recibió la hermana Clara, una mujer pequeña de sonrisa que curaba. Hija, si el cielo te puso a esa niña en los brazos, será por algo, me dijo mientras calentaba leche en un cazo. El cielo no entiende de jerarquías, hermana. Por eso, a veces, acierta más que los hombres. Pasaron los días. Entre patrullas, informes y consultas médicas, mi vida se llenó de rutinas nuevas, preparar biberones, rellenar solicitudes, enfrentarme a burocracias. En el mercado central, las vendedoras me preguntaban si era mi nieta. Yo sonreía sin aclarar nada.
A veces la verdad solo complica. Un viernes, el ayuntamiento anunció una gala benéfica en honor a los héroes del mar. Fui invitada junto con otros oficiales. Al llegar al salón del casino gaditano, estaba iluminado por lámparas que parecían soles. En una pared, un panel mostraba fotografías de donaciones humanitarias y rescates internacionales. Casi me detengo el corazón cuando vi una de las imágenes, una mujer con uniforme de vuelo, sonriendo bajo el sol de un país árido. En su cuello brillaba la misma medalla de la Virgen del Carmen que Marina apretaba cada noche. Me acerqué hasta que pude leer la placa bajo la foto: Capitana María Roldán, piloto de misión humanitaria, desaparecida en acción. El apellido me golpeó como una ráfaga. Roldán, el mismo que había firmado mi expediente. Antes de poder procesarlo, oí su voz a mi lado. Bonita foto, ¿verdad?, dijo el comandante Roldán con una copa en la mano. Era mi hermana, una mujer valiente, desaparecida en acción. Hace años, nunca hallaron su cuerpo. Me quedé mirándole sin palabras. Sentí la medalla de Marina arder en mi bolsillo como si la Virgen me estuviera recordando que la verdad siempre vuelve a casa. Roldán alzó su copa. A los que se van y no regresan, dijo, y a los que regresan sin saber quiénes son, añadí yo. Esa noche, mientras volvía por el paseo marítimo, el viento olía a sal y a presagio. En mi bolso llevaba la foto de la mujer de la gala. La había tomado discretamente con el móvil. En su sonrisa había algo familiar, una mezcla de ternura y disciplina. Tal vez era coincidencia, o tal vez las coordenadas grabadas en la medalla querían contarme algo que todavía no entendía. Me detuve frente a la estatua del marinero desconocido y prometí en silencio: si hay una historia escondida en este metal, la encontraré, aunque tenga que volver al infierno. El reloj de la catedral dio la medianoche. En el horizonte, los faros del puerto parpadeaban como ojos vigilantes, y entre el rumor del mar juraría haber oído un eco diminuto, un llanto lejano, como si la memoria misma me llamara por mi nombre. Pasaron 2 semanas desde aquella gala. Dormía poco. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de la piloto desaparecida y la medalla brillando bajo la luz. En mi escritorio, el mapa de Cádiz estaba cubierto de notas, recortes, coordenadas, informes sin firma. No podía evitarlo. Aquellas cifras grabadas en el metal me llamaban como una brújula que insistía en volver al punto de origen. Fui al archivo de operaciones conjuntas en la base. El suboficial de guardia, un chico joven con acento de Granada, me miró con desconfianza. Capitana, esas coordenadas no constan en ningún informe español. ¿De dónde las ha sacado? De una reliquia de misión humanitaria, dije. Autorización para investigarlas, la que me da la conciencia. El chico sonrió apenas y bajó la voz. Si las paso, en el sistema salta alerta. Pero fuera del horario, nadie mira. A medianoche obtuve los datos. Las coordenadas apuntaban al puerto de Algeciras, zona de naves industriales controladas por una fundación de ayuda marítima, Fundación Horizonte Azul, y en su patronato figuraba el nombre Javier Roldán. El corazón me dio un vuelco. Aquella organización que me había recomendado entregar a Marina era suya. Fui directa al cuartel de la Guardia Civil de Cádiz. Me recibió el sargento Vega, curtido bigote de otro siglo, mirada buena. Capitana Valdés, ¿quiere denunciar o confesar? Bromeó mientras servía café. Quizás ambas cosas. Le conté todo, la misión, la medalla, la foto de la gala. Vega escuchó sin interrumpir, solo movía la cucharilla con calma. Esto huele a doble contabilidad, a blanqueo o algo peor, dijo al final. Si quiere que el caso avance, hay que hacer las cosas por la vía legal. Cadena de custodia, informe pericial y una solicitud al juzgado de instrucción. Y si desaparecen las pruebas antes, entonces la cadena se rompe y con ella su carrera. Aún así, accedió a ayudarme. Sellamos la medalla dentro de una bolsa numerada, firmada por ambos.
ese sonido del precinto al cerrarse me hizo temblar. Era el eco de una decisión irreversible. En casa, mi padre me esperaba con el televisor encendido. ¿Dónde has estado, Sofía, haciendo preguntas? ¿A quién? A la verdad. Ten cuidado, dijo sin mirarme. La verdad no necesita héroes, necesita testigos vivos. Me quedé observando cómo Marina dormía abrazada a un peluche. A veces balbuceaba palabras que no eran castellano. Pensé en su madre, en lo que habría sentido al dejarla. MR, las iniciales. María Roldán, la hermana del comandante. Volví al cuartel al día siguiente. Vega ya había elaborado un atestado inicial. El juez podría autorizar una entrada y registro en las naves de Algeciras, dijo, pero necesitamos más indicios. ¿Tiene algo más? Saqué el móvil y mostré la foto de la gala. Aquí está la medalla, la misma, suficiente para solicitar orden. Esa tarde fuimos al juzgado de instrucción NO3. La jueza, una mujer de cabello gris y voz cansada, leyó el expediente. Si esto es cierto, estamos ante un posible delito de trata y malversación, dijo. La orden se firmará mañana. Salí del edificio con el alma partida entre miedo y alivio. En el cielo las gaviotas giraban sobre el puerto como si vigilaran la historia desde arriba. Esa noche mi padre volvió a insistir. Hija, no tienes idea de lo que es remover mierda con galones de por medio. No busco ensuciar, busco limpiar. El barro se pega igual. Me sirvió una copa de vino y la levantó en silencio. Era su forma de decir, haz lo que debas, pero vuelve viva. Al amanecer el teléfono sonó. Era Vega, autorización concedida. Entramos esta noche. El resto del día fue una espera insoportable. Fui a la capilla del Carmen donde los marinos rezan antes de zarpar. Encendí una vela por la madre de Marina, otra por mí. La hermana Clara me vio y se acercó. ¿Por qué tanta pena en los ojos, hija? Porque a veces hacer lo correcto duele más que callar. Entonces hazlo bien, que duela con sentido. A medianoche nos reunimos en el aparcamiento del puerto. 3 patrullas, linternas, chalecos, reflectantes. Vega me entregó un casco. Esto no es una película capitana. Aquí no hay aplausos. Tampoco los necesito. Forzamos la puerta lateral de la nave con orden judicial en mano. Dentro, el olor a combustible y humedad era asfixiante. Había cajas con el logotipo de la fundación, pero dentro solo encontramos documentos contables falsos, equipos electrónicos y una carpeta con fotografías. En una de ellas, una mujer en uniforme de vuelo sostenía en brazos a un bebé envuelto en la misma chaqueta que aún conservo. Era la madre de Marina. La imagen estaba fechada 3 días antes del bombardeo. En el reverso, una frase manuscrita. Si no regreso, dile que la encontré. Vega me miró con gravedad. Esto cambia todo. No respondí. Solo confirma lo que ya sabía ella. No murió huyendo, murió salvando. Mientras sellábamos las pruebas, oí a Vega por radio, todo registrado, señora jueza. Cadena de custodia intacta. En ese momento supe que el camino de la venganza había empezado no con rabia, sino con orden y verdad, y que cada paso siguiente nos acercaría a una revelación que nadie estaba preparado para escuchar. La madrugada del operativo llegó envuelta en un viento gélido que olía a sal y gasoil. El puerto de Algeciras dormía bajo una luna pálida. Las luces de los contenedores titilaban como luciérnagas industriales. Nos reunimos junto al muelle, 7 el sargento Vega, 3 agentes de la Guardia Civil, un escribiente judicial y yo. Recuerde, capitana, me dijo Vega mientras ajustaba el chaleco. Esto no es una guerra, es un registro. Las guerras también empiezan por papeles, respondí. A las 00:47 la jueza de guardia confirmó la orden de entrada y registro. Rompimos el candado de la nave principal con una palanca. El eco metálico retumbó como un cañonazo. Dentro olía a moho y a combustible. Había cajas apiladas con el sello azul de la Fundación Horizonte Azul. Vega ordenó encender las linternas.
Todo queda grabado, dijo el escribiente mientras activaba la cámara. Al abrir la primera caja esperábamos víveres o material médico, pero dentro había carpetas con libros contables duplicados, sellos falsos de aduana y facturas de donaciones hacia países donde ni siquiera operaban. En una esquina, un ordenador portátil encendido. Lo abrí. En la pantalla apareció una base de datos con nombres, fechas y abreviaturas en inglés. Vega frunció el ceño. Tráfico de personas, menores, susurró. El silencio se volvió insoportable. Sentí una oleada de rabia subir desde el estómago. Esto estaba bajo protección de su fundación y bajo patrocinio del ayuntamiento, añadió Vega con amargura. Mientras fotografiábamos cada prueba, encontré una carpeta física dentro de un cajón oxidado. Tenía una etiqueta escrita a mano, Proyecto Alborán. Dentro había fotografías impresas. En la primera, una mujer en uniforme de vuelo sonreía, el sol detrás formaba un halo. En sus brazos sostenía a un bebé envuelto en una chaqueta de piloto. El corazón me dio un vuelco, era la misma chaqueta con la que yo había envuelto a Marina aquella noche en el desierto. En el reverso de la foto, una frase escrita con tinta desvaída: si no regreso, dile que la encontré. Sentí que el aire se me escapaba. Vega me observó sin comprender. ¿Qué pasa, capitana? Esta mujer, la vi en una foto de la gala. Es la hermana de Roldán. ¿La piloto desaparecida? Asentí. Entonces ya no está desaparecida, dijo Vega con gravedad. Está aquí en esta historia que su hermano intentó enterrar. Sellamos las pruebas con precintos numerados, firmando cada documento. La jueza por teléfono confirmó la cadena de custodia. Era oficial. Las mentiras estaban sobre la mesa. Salimos de la nave poco antes del amanecer. El puerto empezaba a despertar gaviotas, sirenas de camiones, olor a pan caliente. Me quedé mirando el mar. Sentía una mezcla de triunfo y tristeza. La verdad nunca llega sin coste. De vuelta en Cádiz, entregué el informe preliminar a Asuntos Legales de la Armada. Roldán no estaba en su despacho. En su lugar, una secretaria con voz de hielo me pidió dejar el sobre. ¿Le digo algo al comandante? Sí, respondí, que la caridad también deja huellas digitales. Esa tarde me llamaron a declarar en la base. El oficial instructor leyó los documentos con lentitud teatral. Capitana Valdés, ¿es consciente de que ha implicado a un alto funcionario en un proceso penal? Solo he seguido coordenadas, señor, las que estaban grabadas en una medalla. Eso puede costarle la carrera, y si me callara, me costaría el alma. El oficial no replicó, cerró el expediente y me pidió retirarme. En el pasillo el rumor de los ventiladores sonaba como un juicio silencioso. Esa noche fui a casa de mi padre. Estaba sentado en el patio lustrando su vieja espada de gala. «Te lo advertí», dijo sin levantar la vista. «Los peces gordos no caen sin salpicar. Entonces, que salpique. Y la niña, ¿qué será de ella si te echan? Si callo, ¿qué aprenderá de mí? Que la obediencia vale más que la verdad». Don Eusebio guardó silencio. Luego dejó la espada sobre la mesa. «Tu madre decía que los Valdés no buscamos gloria. Buscamos dormir tranquilos». Al día siguiente el caso estalló en los titulares locales. Investigan irregularidades en Fundación Horizonte Azul. El nombre de Roldán no aparecía, pero todos sabíamos quién manejaba los hilos. En el telediario de la noche anunciaron un evento militar de alto nivel en Rota, la visita de un general aliado, Robert Cole, para entregar reconocimientos por operaciones humanitarias conjuntas. Cuando escuché su nombre, un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé la foto de la piloto en su chaqueta, las iniciales bordadas en inglés S. Cole. Cogí la medalla del cuello de Marina y la observé a la luz del atardecer. En su reverso, las coordenadas parecían brillar como si supieran que faltaba una última línea por completar. Mr. María Roldán y S. Cole, 2 vidas cruzadas, 2 mitades de una historia. Y en medio, yo intentando que la justicia no se ahogara en el estrecho.
El día de la ceremonia amaneció limpio, con ese azul andaluz que parece eterno. En la base naval de Rota ondeaban las banderas de España y de los países aliados. El acto sería en el Salón de Honor, repleto de uniformes cámaras y periodistas locales. Yo debía asistir como representante del Cuerpo Humanitario Español, pero en el fondo sabía que aquel escenario sería el campo de batalla más silencioso de mi vida. Vestí mi uniforme de gala, la chaqueta impecable, las condecoraciones alineadas y la medalla original, la de Marina, escondida en el bolsillo interior cerca del corazón. Mi padre desde Cádiz me había llamado antes de salir: no olvides quién eres, Sofía, pero tampoco olvides que los aplausos no siempre vienen del lado correcto. Lo sé, papá, hoy no busco aplausos, busco justicia. A media mañana llegaron los convoyes con las delegaciones extranjeras, entre ellos el general Robert Cole, alto, con el porte de quien carga años de mando. En la lista de oradores figuraba como invitado de honor por cooperación internacional. Cuando entró al salón, todos se pusieron de pie. Los flashes iluminaban las medallas de su pecho. Cuando supe que era él, el marido de Sarah Cole, la piloto de la foto, el tiempo pareció detenerse. Sentí el peso del destino girando sobre mí. El comandante Roldán también estaba allí, impecable, en su traje oscuro, flanqueado por políticos locales. Me miró apenas con esa sonrisa de zorro que esconde miedo. Yo devolví la mirada sin pestañear. El acto comenzó con un vídeo homenaje, rescates, helicópteros, banderas, niños salvados de catástrofes. El público aplaudía cada imagen, hasta que por un segundo la pantalla mostró una foto distinta, una mujer con uniforme de vuelo el sol en la cara y la medalla colgando del cuello. Sentí que el aire se congelaba. Era Sarah Cole. El locutor, sin saber lo que acababa de proyectar, siguió hablando. Héroes anónimos de la cooperación, algunos desaparecidos, pero nunca olvidados. El general bajó la cabeza un instante como quien recuerda una oración. Yo lo observaba desde la tercera fila. En mi bolsillo la medalla ardía como un hierro vivo. Cuando llegó el momento de los reconocimientos, llamaron mi nombre Capitana Sofía Valdés por su labor humanitaria en zona de conflicto. Subí al escenario, los focos me cegaron. Sentí el murmullo del público y el silencio de Roldán detrás de mí. Al recibir el diploma, el general Cole me tendió la mano. Su gesto era solemne, pero en su mirada había algo cansado humano. Entonces, sin pensarlo más, saqué la medalla y la coloqué sobre el atril. Señor general, dije con voz firme pero serena, esta medalla no me pertenece. La encontré colgando del cuello de un niño entre los escombros. En su reverso hay unas coordenadas que me trajeron hasta aquí, hasta su país, hasta su esposa. Un murmullo recorrió la sala. El general frunció el ceño, dio un paso al frente. ¿Cómo ha dicho?, preguntó la voz temblorosa. Su esposa, Sarah Cole, era piloto en misión humanitaria. Murió salvando a esa niña. Le mostré la foto hallada en la nave. El color se le fue del rostro. Dio un paso atrás tambaleante. Dios mío, susurró, esa chaqueta era suya. El público enmudeció. Las cámaras se detuvieron. Roldán se levantó bruscamente de su asiento. Esto es una falta de respeto, gritó. Está manipulando documentos confidenciales. Vega, que estaba entre el público, se levantó mostrando una carpeta sellada. Documentos avalados por el juzgado de instrucción Eno Odresín de Cádiz. Pruebas bajo cadena de custodia legal. El resto fue vértigo. Los agentes de la Guardia Civil entraron discretamente por las puertas laterales. La jueza de guardia presente en la ceremonia dio la orden sin titubeos. Detengan al señor Javier Roldán por presunta trata de personas, malversación y encubrimiento de pruebas. El salón, que segundos antes era una fiesta, se volvió un cementerio de murmullos. El general Cole se sentó temblando, con las manos cubriendo el rostro.
Yo seguía en el escenario con la medalla entre los dedos, sintiendo el peso de cada mirada. Cuando los agentes escoltaron a Roldán fuera, él se giró hacia mí. «No tienes idea de lo que acabas de hacer, Valdés». «Sí», respondí, «lo correcto». El maestro de ceremonias intentó recomponer el acto, pero ya era imposible. Cole se levantó, se acercó a mí y me susurró apenas audible: «¿Dónde está ella? ¿A salvo?». Dije refiriéndome a Marina. «¿Su hija, la suya también?». Las lágrimas le corrieron por la cara con una dignidad contenida. Me tomó la mano, la apretó como si el gesto fuera una orden de reconciliación. «Gracias», dijo. «Gracias por no dejarla morir 2 veces». Al salir al exterior, el viento del Atlántico nos golpeó la cara. El mar rugía como si quisiera borrar el eco de todo lo ocurrido. Los periodistas se arremolinaban, pero nadie se atrevía a hablar. Solo se oía el sonido de las olas y el crujir de las botas sobre la grava. Aquel día comprendí que la venganza no siempre ruge. A veces se presenta en silencio con un expediente sellado, una verdad pública y un hombre enfrentando sus propios fantasmas. El honor no se mide en medallas, se mide en el momento exacto en que decides no callar. La mañana siguiente a la ceremonia, los titulares de los periódicos locales parecían sacados de una película. Caída de un benefactor, investigan a Javier Roldán por corrupción y tráfico de personas. Las emisoras repetían la noticia sin cesar. En los cafés de Cádiz se hablaba de nada más. El hombre que había sido símbolo de solidaridad en la bahía era ahora un criminal ante la justicia. Pero para mí aquello no era una victoria, era apenas el comienzo de algo más profundo, poner nombre al dolor y darle reposo a los que habían callado demasiado tiempo. Fui citada a declarar ante el juzgado de instrucción NO 3. La jueza me recibió sin solemnidad, con un bolígrafo en la mano y una mirada directa. Capitana Valdés, su testimonio es clave, pero quiero recordarle que el heroísmo no pesa en un juicio, solo las pruebas. Entiendo, señora jueza, respondí. Lo mío no fue heroísmo, fue necesidad. Durante horas relaté la historia, el rescate, la medalla, las coordenadas, la nave en Algeciras. Cuando terminé, el silencio era tan espeso que se podía cortar. La jueza asintió lentamente. Todo encaja. Y lo que más me conmueve, dijo, es que, sin romper las normas, las haya transformado. Fuera del juzgado, la prensa me esperaba con micrófonos. Me negué a hablar. No por miedo, sino porque entendí que la verdad no necesitaba titulares, necesitaba tiempo. En casa, Marina jugaba en el suelo con un avión de juguete. Mi padre la observaba desde su sillón. Los niños no entienden de juicios, dijo sin apartar la vista, pero sienten cuando hay paz alrededor. Hoy dormirá tranquila, respondí. ¿Y tú, dormirás? Aún no admití. ¿Falta algo? Esa tarde me llamó el general Cole. Su voz sonaba cansada, como si llevara siglos esperando esa conversación. Capitana Valdés dijo, necesito ver a la niña, no como oficial, como hombre que ha perdido demasiado. No tomaré decisiones sin su consentimiento, señor, contesté, pero le pediré algo que venga solo. Nos citamos en el claustro de San Francisco, un lugar tranquilo con olor a piedra húmeda y jazmín. Cuando llegó lo reconocí enseguida, sin galones, sin público, solo un padre enfrentándose al pasado. Llevaba en la mano una caja de madera pequeña. Marina se acercó sin miedo, como si lo conociera desde siempre. Él se arrodilló y abrió la caja. Dentro una fotografía de Sarah Cole, la misma que había sostenido en la gala, y otra medalla idéntica a la de la niña. Ella llevaba 2, dijo él con un hilo de voz, una para cada mano. Dijo que así encontraría el camino de vuelta. Marina la tomó con curiosidad. Luego miró al general y preguntó, ¿usted era su amigo? Él tragó saliva. Su marido, pequeña. Entonces, soy su hija. El hombre asintió y el silencio se llenó de algo más fuerte que las palabras. Los días siguientes fueron una sucesión de trámites, comparecencias y titulares. La Fiscalía Anticorrupción confirmó los delitos de Roldán,
malversación, falsificación y trata de menores. También se descubrió que su fundación desviaba fondos destinados a misiones humanitarias y que usaba los contenedores para tráfico de personas hacia el norte de África. El caso conmocionó a la provincia, pero lo que más conmovió al país fue el detalle humano, la capitana que había desobedecido una orden para salvar una vida. Mientras tanto, el general solicitó pruebas de ADN de forma discreta, sin mediáticos ni escoltas. 3 semanas después, el laboratorio de la policía científica confirmó lo que ambos sospechábamos. Coincidencia genética del 99-97% entre Sarah Cole y la menor Marina. El resultado me dejó muda. Lloré sin saber si era alivio o tristeza. Mi padre me abrazó. Has devuelto una hija a su sangre, me dijo, pero sobre todo le has devuelto un padre a la vida. Cole no pidió custodia, solo pidió estar presente. No quiero arrebatarle nada, capitana, dijo en una reunión privada. Usted la salvó, la crió, pero si me lo permite me gustaría ser parte de su historia, no una sombra en las fotos. Acepté, y aquel acuerdo no se firmó en ningún despacho, sino en un paseo por la playa de La Caleta, mientras Marina jugaba con las olas. El general le lanzaba piedras planas al mar y ella reía cada vez que una saltaba más de 2 veces. Mi padre a lo lejos observaba la escena con una paz que no le había visto desde hacía años. En el plano legal, la Fundación Horizonte Azul fue disuelta. Las propiedades confiscadas se destinaron a crear un fondo para víctimas de trata. Vega, ascendido a teniente, me visitó un día en la base. «Sabe, capitana», me dijo con media sonrisa, «a veces la justicia tarda, pero llega». Sí, respondí, llega cuando alguien deja de esperar y empieza a actuar. Aquella noche escribí mi informe final para la Armada. Misión humanitaria completada. Resultado: una vida rescatada, una verdad revelada, un honor restaurado. Lo firmé con la misma pluma que usó mi padre en su último servicio, y al hacerlo sentí que cerraba un círculo de décadas, del desierto a Cádiz, de la obediencia ciega a la compasión lúcida. El mar golpeaba contra el muro del malecón. La luna reflejaba la medalla colgada en el pecho de Marina, ahora limpia, brillante, viva. La niña levantó la vista y me dijo: «Mamá, ¿qué significa honor?». Me quedé pensando y luego respondí: «Significa hacer lo correcto, incluso cuando nadie te aplaude». Y ella asintió como si lo entendiera todo. 1 año después, Cádiz amanecía con un cielo tan claro que parecía recién estrenado. En la plaza del ayuntamiento, un grupo pequeño se reunía para un acto discreto pero simbólico, la inauguración del Jardín de la Promesa, un espacio dedicado a quienes no pasaron de largo ante el dolor ajeno. El aire olía a sal y a flores nuevas. Yo había dejado el servicio activo meses atrás, trasladándome al área de atención a veteranos y misiones humanitarias. Aún conservaba mi uniforme, pero ya no lo necesitaba para sentirme soldado. Marina, que ahora tenía 6 años, caminaba a mi lado de la mano de mi padre y del general Robert Cole. Aquella imagen tan sencilla era el verdadero cierre de la historia. El acto fue breve. Un coro infantil cantó una versión suave de Salve Marinera. Luego la alcaldesa pronunció unas palabras sobre honor silencioso y compasión que se convierte en justicia. Pero yo apenas oía, tenía la mente llena de recuerdos. El llanto entre las ruinas, la chaqueta chamuscada, las coordenadas grabadas como una oración. Cuando llegó mi turno para hablar, subí al pequeño estrado. Las cámaras locales grababan, pero no había grandes discursos, solo gente del pueblo, pescadores, maestras, guardias jubilados. Hace años comencé La Virgen del Carmen, me puso una prueba que no venía en ningún manual. Encontré un llanto entre las ruinas y al responder a ese llanto encontré mi destino. No sabía que ese gesto pequeño cambiaría tantas vidas. Miré a Marina que jugaba con la medalla colgada en su cuello. A veces creemos que la venganza consiste en castigar, continué,
pero no. La verdadera venganza, la que vale, es hacer que el bien sobreviva al mal, que el dolor sirva para proteger a otros. El público escuchaba en silencio y sentí que cada palabra se hundía en la piedra antigua de la plaza como semilla de futuro. Hoy no celebramos mi historia, dije, sino la de todos los que deciden actuar cuando el mundo mira hacia otro lado, la de quienes sostienen la verdad sin violencia, la justicia sin odio y el honor sin galardones. Terminé con un nudo en la garganta porque el honor, amigos, no siempre desfila. A veces se queda a cuidar una cuna hasta que amanece. Los aplausos fueron suaves, contenidos, de esos que no buscan espectáculos sino gratitud. Cole se acercó y me abrazó sin formalidades. Tenía los ojos húmedos, pero la voz firme. Su valor me devolvió algo que creía perdido. No solo una hija, sino la fe en que la humanidad todavía existe. Después del acto caminamos los cuatro, él, mi padre, Marina y yo, hasta la orilla del mar. El viento movía los pañuelos de los turistas y las gaviotas giraban en círculos sobre el agua. Cole llevó a Marina de la mano hasta una pequeña piedra blanca al pie del muro. Allí enterró una réplica de la medalla envuelta en un pañuelo azul. Para que la historia descanse pero no se olvide, murmuró. Nos quedamos en silencio. El sol se reflejaba en las olas como si el mar aprobara aquel gesto. Don Eusebio, con voz baja, añadió: nunca pensé ver una guerra terminar así, con 3 generaciones en paz. Marina levantó la vista y dijo: ¿puedo pedir un deseo? Claro, respondí, que ninguna niña tenga que llorar entre las ruinas. El general sonrió. Ese deseo vale más que cualquier medalla. Aquel día entendí que la historia no había sido mía, sino de todos los que se negaron a cerrar los ojos, que cada eslabón, Vega, la jueza, la hermana, Clara, mi padre, había formado una cadena de custodia más importante que la judicial, la cadena de la compasión. Esa noche en casa encendí una vela junto a la ventana que da al mar. Marina dormía con su avión de juguete. Cole se había marchado al amanecer siguiente, pero dejó una carta. Capitana, no existe distancia entre las almas que se reconocen. Gracias por escuchar el llanto que yo no pude oír. Roberts. Guardé la carta en la caja donde antes reposaban los informes de guerra. Ahora contenía solo cosas vivas, dibujos de Marina, fotos y la medalla original limpia y brillante. Salí al balcón. El viento traía olor a salitre y pan tostado de las panaderías tempranas. Cádiz despertaba con su rumor de ciudad eterna. Pensé en cuántas veces la vida nos da la oportunidad de elegir entre la obediencia y la humanidad, y en que si alguna vez volvía a escuchar un llanto, volvería a detenerme sin dudar. Porque la justicia puede llegar con uniforme o con delantal, con toga o con rosario, pero solo tiene sentido cuando nace del corazón. Me quedé mirando el horizonte donde el mar y el cielo se fundían en un solo azul. Prometí que no la dejaría sola, susurré, y lo cumplí. Entonces sonó el reloj de la catedral marcando la hora. 12 campanadas suaves como si bendijeran el cierre de una promesa. Y ahí, mientras el viento agitaba la vela y la ciudad seguía su rutina, comprendí que la historia había dejado de ser mía. Ahora pertenecía a quien la escuchara y decidiera no pasar de largo ante el dolor del mundo. Si esta historia te tocó el alma, compártela. No por mí ni por las medallas, sino por todos los que aún esperan ser encontrados entre las ruinas, porque nunca es tarde para empezar de nuevo. Fin.